¿Recuerdas unos años cuando en la familia íbamos a comprar un carro y en principio ese carro no se veía mucho en la calle, pero luego de que lo compramos empezó a aparecer y aparecer y aparecer y aparecer y era como que lo veíamos en todos lados? Y así fue igual cuando mi hermano compró su primer carro. En principio sí existía, ya estaba por ahí, ya obviamente estaba circulando. Sin embargo, una vez que ya lo tenía él, era como que hasta el vecino tenía el mismo carro y era como que, what the fuck, ¿qué ocurre? Pues hay una cosa que los gurús actualmente en el internet le llaman niveles de conciencia. Y está muy, muy común que hablen de los niveles de conciencia. No, tienes que elevar tu nivel de conciencia acerca de tal cosa y esto. Pues a lo que se refieren, lo voy a citar con una frase de Albert Einstein. Todos somos ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Pues así funciona el cerebro. Básicamente, a través de los ojos va recibiendo información, 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 y él desecha lo que él quiere desechar y capta atención en lo que quiere captar atención. Así vamos constantemente. ¿Qué ocurre con los niveles de conciencia? Que básicamente la conciencia es lo que determina qué es información basura y qué es información relevante. Ahora, cuando tú comienzas a notar algo que, por ejemplo, ya tiene algo de relación contigo, ahora lo comienza a captar como información relevante. Es decir, imagínate que como por el mismo ejemplo del carro, ahora que el carro forma parte de la vida o formó parte de nuestra vida en aquel momento, lo que ocurrió fue que ahora el cerebro lo captó como una información relevante y comenzamos a ver el carro aparecer y aparecer y aparecer y aparecer. El carro siempre estuvo, o sea, los carros siempre estuvieron, los que eran del mismo modelo ya estaban circulando y todo el tiempo aparecían. La diferencia es que ahora era relevante para nosotros. Esto es los niveles de conciencia. Tienen que entender que los niveles de conciencia juegan un papel muy importante en nuestras vidas, porque a medida que tú elevas tu nivel de conciencia, tú comienzas a captar y a entender cosas que otras personas o tú mismo en otro momento, en otro punto de tu vida, estabas ignorando. ¿Qué ocurre? Que cuando ya tienes un nivel de conciencia elevado en algún área, tú comienzas a actuar de una manera intencional. Las cosas, tus acciones comienzan a ser intencionales ante algún tipo de situación. Como por ejemplo, la mayoría de las personas que tú ves que hablan de su primer libro que leyeron con respecto a inteligencia financiera, a todo lo que tiene que ver con la parte de finanzas, de dinero y todo esto. Padre rico, padre pobre. Una de las cosas que se me quedó muy grabada de cuando leí el libro es que tengo que controlar mis finanzas. Es decir, saber cuál es el dinero que tengo de ingreso y cuáles son mis egresos. Obviamente tienes que saberlo, tipo, cuando lo haces de forma empírica, simplemente sabes cuánto ganaste y simplemente gastas lo que tienes que gastar, pero nunca tienes un control de eso, ¿correcto? Entonces, ahora que tienes un nivel de conciencia un poco más elevado, ¿qué comienzas a hacer? Ahora comienzas a controlar tus ingresos, tus egresos, tus activos y tus pasivos en base a la teoría que nos da Robert Kiyosaki, pero es porque tu nivel de conciencia con respecto a el área financiera, por llamarlo de alguna manera, ha cambiado. Ahora notas en qué estás gastando tu dinero y en qué y cuánto está ingresando a tu cuenta. Pues esto es algo, digamos, básico, porque al igual vamos a extrapolar el ejemplo, vamos a llevarlo a otro tipo de caso. Punto de vista fitness, salud, nutrición o toda esta área. Es tan simple como calcular tus macros. ¿Cuántas calorías consumes? ¿Cuántas calorías ingresas a tu cuerpo? Luego que ya tú sabes eso, es muy fácil llevar el cálculo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quieres tener un six-pack, tú buscas en internet cómo tener un six-pack y te van a decir, tienes que hacer déficit calórico si estás en sobrepeso. O si quieres bajar de peso, tienes que hacer déficit calórico. Déficit calórico es simplemente reducir la cantidad de calorías que estás consumiendo. ¿Cómo las reduces? Controlándolas. ¿Cómo las controlas? Haciendo tu comida
con un nivel de calorías de forma intencional para que lo que consumas esté por debajo, a lo que comes, lo que estés ingiriendo, esté por debajo de tu nivel de consumo diario de acuerdo a tu actividad física. Simple. Es tan simple como eso. Pero ahora tienes un nivel de conciencia un poco más elevado y tus acciones comienzan a ser intencionales con respecto al área, bien sea en este caso de nutrición, fitness, en el caso de hacer ejercicio y todo esto. Tan simple como que te ves en el espejo, dices, tengo que cambiar mi aspecto físico. ¿Cómo lo hago? Investigas, tienes una rutina, comienzas a aplicar la rutina, comienzas a crecer, Antes no tenías un nivel de conciencia, no sabías cómo hacerlo, ahora lo haces. Y ahora te notas mejor, obviamente estás teniendo un cambio físico, una transformación. Pero es tan simple como eso, o sea, de eso tratan los niveles de conciencia que tanto los gurús repiten, pero nadie te explica. Lo dicen de una manera compleja, de manera que no puedas entenderlo. Oh, sí, tengo que elevar mi nivel de conciencia. Tu nivel de conciencia no es más que elevar tu nivel de entendimiento con respecto a un área para que trabajes de forma intencional en esa área. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando elevas tu nivel de conciencia, comienzas a captar la información de manera distinta. Porque en el caso de finanzas, negocios, emprendimiento y todo esto, comienza con el desarrollo personal, comienzas a entender algunas cosas que antes no entendías de ti mismo, de otras personas, de cómo funciona la sociedad, la matrix, como quieras llamarlo. Y luego comienzas a emprender, comienzas a hacer lo que tienes que hacer, comienzas a darte cuenta de que tienes que elevar tu disciplina a esto. Pero como estás en la movida, estás todo el tiempo elevando tu nivel de conciencia con respecto a todo eso, viendo oportunidades, leyendo, aprendiendo y todo esto, porque estás en un constante desarrollo. Ahora cualquier frase que cualquier persona te diga puede ser clave. Puede ser clave porque ahora tu cerebro está en modo receptivo. Tú estás así con las antenas. Estás esperando que en algún momento llegue la información. Cuando llega la información y te dicen, por ejemplo, tienes que cuidar más tu salud porque la parte física es súper importante, te da seguridad, te da un mejor bienestar, te da energía y comienzas a actuar y no comienzas a dejar de fallar y todo este tipo de cosas. Man, cambio radical en tu vida, mejoras tus hábitos y comienzas a mejorar tus rutinas. Es tan simple como eso. Por ejemplo, el entorno comienza a ser súper importante y te comienzas a dar cuenta de lo importante que es, ya que toda la información que venga de tu entorno, que comiencen se ha conversado, digan y esto, comienzas a darte cuenta cómo lo recibes y cómo comienzas a actuar en base a la información que estás recibiendo. Ya comienzas a ser más selectivo pues con la información. Básicamente ahora recibes una información, la digieres y actúas. Y cuando tú tienes un entorno, digamos, de crecimiento, todas las sugerencias que van a estar llegando de tu entorno, es como si te estuviesen dando lluvia de ideas, de oportunidades, de información, de todo lo que tienes que hacer, que es correcto, que te puede impulsar en algún área. Y esto, y lo otro, y lo otro. Yo hago esto, yo hago este tipo de hábitos, este tipo de rutina. Pero ahora tú estás en un entorno de desarrollo y tú estás receptivo a la información y mientras más te rodees de ese tipo de personas, bien sea con contenido en YouTube, un podcast en Spotify como este, y para las personas que no me siguen, recuerden que pueden seguirme en @José Miguel Delgado M en todas las plataformas digitales, estoy así que ya saben, cualquier cosa me pueden, en el caso del Instagram, me pueden tirar un DM y cualquier información que necesiten, me consultan y están encontrando valores en este podcast. Y como retomando lo que estaba comentando, ahora recibes cualquier tipo de información de este tipo de personas que te están rodeando en tu entorno y ahora digamos que tienes las antenas más sensibles y dices, ok, esto es wow, esta persona rompió, me dijo algo súper clave. A mí el otro día me dijo una persona algo cuando le estaba comentando que estoy despertando a las 4 de la mañana, estoy haciendo burpees y luego comienzo mi día y todo esto. Y me dijo de forma involuntaria,
O sea, fue una respuesta inmediata. Me dijo, wow, debes tener o sea, debes tener un objetivo muy bien definido. Y nada más esa frase me dejó así como que en el momento que la escuché, porque imagínate, vas caminando en la calle, te dicen eso y tú quedas como que, ya va, ya va, ya va, ya va. Eso quiere decir que tú, como no lo estás haciendo, no tienes tus objetivos bien definidos. O sea, no estoy poniendo en duda tus objetivos ni nada. Pero esa frase es perfectamente utilizable en tu contra de acuerdo a la afirmación que estás haciendo de forma inconsciente. Y ahí quedé como que, what the fuck. O sea, porque lo que más me hizo ruido es la manera en la que yo recibí la información, porque cuando la escuché en otra oportunidad la fuese ignorable. Ah, sí, está bien. Pero en ese momento justamente quedé como que, espera. Ese, espera. Es porque ahora no estoy ignorando las mismas cosas. Porque el nivel de conciencia se elevó porque sí, ciertamente tengo mis objetivos, estoy en la creación de contenido, estoy llevando mi marca personal, estoy haciendo dropshipping orgánico y todo esto y obviamente es mi objetivo, pero lo de despertar temprano es para poder rendir más el día y poder hacer lo que tengo que hacer. Lo curioso fue que esa persona no está haciendo, digamos, ese tipo de actividades y está haciendo lo que hace el común denominador. Y ahí es cuando tú dices, claro, ahí hay una diferencia, y no por ponerme superior ni nada, sino por el contrario. Lo que me quiero referir es que cuando tienes un nivel de conciencia distinto, percibes la información de otra manera. Y bueno, o sea, así funcionan los niveles de conciencia. Lo que básicamente tenemos que hacer para elevar nuestros niveles de conciencia es cuidar nuestro entorno, lectura. La lectura siempre eleva tu nivel de conciencia porque comienzas a entender cosas que antes no entendías sobre algún área en específico. Yo lo he aplicado tanto en hábitos, tanto al nivel de finanzas, tanto en el nivel espiritual. Por ejemplo, obviamente me leí lo básico de inteligencia financiera que vendría siendo Padre Rico, Padre Pobre. Me leí Hábitos Atómicos, que es brutal ese libro. También me leí Piense y hágase rico. Brother, yo creo que todo este tipo de libros son básicos en el sentido de que tú necesitas ir incrementando los skills de tu avatar. Como estábamos hablando, imagínate que tú tienes un personaje en la vida y lo que tienes es que incrementar los skills y cuando incrementas los skills, tu avatar comienza a captar la información de manera diferente y comienzas a actuar de manera intencional ante cada una de las áreas. Cuando comienzas a actuar de manera intencional ante cada una de las áreas, comienzas a dejar de hacer. Ya no cometes errores, como por ejemplo, por supuesto, el alcohol, las drogas, fumar y todo esto es perjudicial para la salud. Cuando tomas un nivel de conciencia, evitas ese tipo de cosas. Es todo. Simplemente evitar. Cuando exceso de comida, McDonald's, Burger King y todo esto que sea exceso calórico, ¿qué ocurre cuando ya tienes un nivel de conciencia con respecto a esa área? Te pasas al lado fitness, por llamarlo de alguna manera, y evitas comer este tipo de exceso de calorías. Ya, o sea, y evitar, mantenerte en la línea haciendo lo que tienes que hacer, siempre va a mejorarte a ti como persona. Crecer, mejorar, evitar digamos, las situaciones que te puedan incomodar a futuro o que te puedan traer consecuencias. Y ya, yo no te estoy diciendo esto como si yo fuese un experto, como si yo fuese la persona idónea como para decir, sí, es que yo dejé de hacer esto, esto y esto y esto y ahora soy millonario, pero también veo personas que lo hacen y también tienen resultados. Entonces, nosotros que estamos abajo, por así decirlo, de la escalera o de la pirámide de éxito, por llamarlo de alguna manera, y vemos personas que están más arriba, que de una u otra manera aplican todo esto que te estoy comentando con respecto a los niveles de conciencia y les va bien, y nosotros que estamos aquí abajo, vamos a criticar a los que están arriba. Ahora, a ver, hay que aprender de ellos y simplemente aplicar en nuestras vidas lo que te funcione. No tienes que captar ni ser alguien que no eres.
No captes la información que tú no quieres y no seas alguien que tú no eres. Simplemente sé tú, eleva tu nivel de conciencia, actúa conforme tú te sientas mejor y haz lo que tengas que hacer y ya. Recuerda una cosa, originales escasean y entonces tienes que ser auténtico. Si tú no eres auténtico con las cosas que tú haces y con las cosas como tú te sientes, por muy beneficioso que sea para ti, para tu salud, para los demás, si no es lo que tú eres realmente o como tú te sientes de bien, brother, no lo hagas. No lo hagas, que la vida también es una y se necesita gente de todo tipo de escalones. O sea, cada quien se proyecta como se quiera proyectar y tú simplemente haz lo que tú tengas que hacer como tú quieras hacerlo. Yo en lo personal prefiero, digamos, ser yo y decir las cosas como a mí me salen, decir las cosas como yo las pienso, a no decir las cosas por repetición de otra persona. Por muy influenciado que esté de la otra persona, lo que más me gusta es tratar de mantener mi perspectiva y por supuesto digerir o adoptar la parte positiva de lo que los otros me están diciendo, pero manteniendo mi esencia, porque de nada vale querer ser otra persona cuando no eres tú. La vida es una sola y por algo tú eres como eres y tienes tu manera de ser. Así que eleva tu nivel de conciencia y no pierdas el tiempo en ir a mi Instagram, escribirme conciencia para saber qué viste de este podcast. Y para las personas que no saben cuál es mi Instagram, les recuerdo, @José Miguel Delgado, M, y me puedes ubicar en todas las plataformas digitales de esta manera. Esto fue el Mindcast. Así que